Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, como siempre con Renfe, y les recordamos, o simplemente les anunciamos, si no lo saben, que hay un nuevo servicio de equipajes puerta a puerta que ha inventado Renfe para hacer el viaje más cómodo. Pueden mandar hasta 3 maletas con el billete de AVE y larga distancia a 230 destinos nacionales con una tarifa plana desde solo 20 euros. Que ahora que la gente se mueve con la familia, el maletamen, etcétera, bueno, prohibido enviar a la suegra, al suegro incómodo, a ese cuñado desagradable en la maleta. Ni vivo ni muerto, porque esto Renfe lo detecta. Lo denuncia a la policía y se pierden las vacaciones y el resto. Bueno, esta es una broma estúpida que no sé por qué se me ha ocurrido, pues que son las 7:01 de la mañana. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bueno, y es un día en que va a subir la temperatura sin atenuantes. No tenemos ya ni tormentas en los Pirineos, nada. Alerta amarilla por viento fuerte o muy fuerte en Canarias, como hay muchos oyentes nuestros allí, también extranjeros que nos siguen, pues que tengan cuidado hoy, sobre todo para conducir, porque hay zonas de Canarias donde el viento fuerte es realmente muy fuerte. Pero aparte de Canarias, en toda España, incluido el archipiélago balear, cielos despejados. Temperaturas en ascenso, en Madrid tenemos ahora 16, que está bien, llegaremos a 31, que no está mal. La máxima en Córdoba, ya de nuevo el Valle del Guadalquivir, pero bueno, todavía 36 grados, que es mucho, pero vamos, que para lo que puede alcanzar Sevilla o Córdoba, pues no es nada. Y la mínima, por donde saben ustedes, en la cueva de Alí León, donde se han quedado con la mínima. Pasan los días, pasan los meses y el CNI no hace nada, porque esto es evidentemente un robo que atenta contra la seguridad y la estabilidad nacionales. Pero en fin, como estamos a lo que estamos y no a lo que no estamos, pues eso. Así está el tiempo. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. Bien, y vamos ya con las noticias del Santander, con Miguel Ángel Pérez y Esmeralda Ruiz. La noticia, incluso para los que no les gusta el fútbol, incluso para los que les moleste el fútbol, bueno, pues es que ayer por la tarde murió el mayor futbolista, el más importante de la historia del fútbol, el mejor futbolista de todos los tiempos y el que además creó ni más ni menos que el Real Madrid, junto con don Santiago Bernabéu, que fue el que lo fichó. La historia de Di Stéfano da para muchísimo. Yo en los últimos años, pues como una década, lo veía siempre, antes con novia, últimamente sin novia. Yo creo que eso ya al hombre le echó a perder la vida. Que hoy en Libertad Digital, Manuel Román, que hace un exordio y una vida de Di Stéfano, pues no es muy propicio. Yo la verdad es que la novia esta que le salió a última hora, yo creo que le alegró mucho la vida. Y quitársela, pues tal. Pero tenía 88 años, llevaba los últimos 10 años con muchos episodios cardíacos, un infarto muy grave que tuvo hace 8 en Valencia, de manera que, en fin, pues don Alfredo, que era, como siempre llama, don Alfredo, pues, en fin, tenía, digamos, su vida cumplida. Es tan importante Di Stéfano en la historia del fútbol que fue capaz de crear él el equipo más importante de la historia, que es el Real Madrid, que ganó él la mitad de las Copas de Europa del Real Madrid, ganó las primeras 5 Copas de Europa seguidas y cuando perdió la sexta se fue. Pero estuvo de entrenador, fue entrenador jugó en el Español 2 años más. La anécdota cuenta que como estaba mayor, pero él quería jugar porque era un jugón y además quería jugarlo y ganarlo todo, el hambre de goles de Cristiano Ronaldo es una broma al lado de
de lo de don Alfredo cuando iba a la fábrica, que es como llamaba al campo de fútbol. Él decía que iba a trabajar y no paraba. Y iba a trabajar era meter goles. Pues que don Santiago Bernabéu le dijo, mire, don Alfredo, usted si quiere quédese de presidente del Madrid, lo que no puede es seguir de delantero centro. Y entonces Alfredo se enfadó, porque tenía un carácter de aupa, y entonces se fue al Español y todavía jugó 2 años o 2 años, creo recordar, en el Español, que es como yo lo he visto jugar por televisión de lejos, en medio de aquella nieve que caía, porque ves ahora las primeras retransmisiones de fútbol, dice, es un milagro que viéramos qué equipo metía gol, porque vamos, es que es casi imposible entre la nieve. Bueno, pues lo escudriñábamos y lo veíamos. Pues con tripita y todo, como mi tocayo, el gran Ferenc Puskás, bueno, pues que metía goles, seguía metiendo goles. O sea que, en fin, el fútbol lo crea Di Stéfano, crea el primer gran club del mundo, que sigue siéndolo. La prueba es que ha ganado otras 5 Copas de Europa sin Di Stéfano, que es el Real Madrid. Y cambia toda la estructura, toda la idea que del fútbol se tenía, de cómo se jugaba, que se jugaba cada uno en su sitio, hasta que llegó Di Stéfano, que jugaba en todos los sitios. Es parecido a lo que sucedió con Belmonte en los toros, que de pronto Belmonte se pone a torear en el sitio donde solo podía estar el toro, no el torero. El torero siempre se mantenía a prudente distancia del toro por la costumbre del toro de matar al torero en cuanto tiene ocasión. Bueno, pues antes en el fútbol la gente jugaba de portero, de defensa, de medio, de delantero. Di Stéfano jugó de todo. Llegó a jugar hasta de portero suplente. Y no en cualquier sitio, ¿eh? En un duelo River-Boca Juniors, que se lesionó Carrizo, el portero, pues Di Stéfano hizo de portero. Supongo que ganaría, porque la costumbre de Alfredo Di Stéfano siempre fue ganar. Pero fue además una persona, aparte de cambiar por completo la idea del fútbol, de crear, de ser la pieza con la que creó, en torno a la que creó don Santiago Bernabéu, el gran equipo que ha habido en el siglo XX, que ha sido el Madrid. No digo el club, digo el equipo, el que ganó las 5 Copas de Europa y pudo ganar 6 o 7, porque estaba todavía en condiciones de hacerlo. Y bueno, pues es que es lo asombroso. Hoy vemos normal que un jugador suba, baje, que pase de defensa a delantero, etcétera. Entonces era impensable. Si eras portero y no salías del área. Pero vas a salir del área si eras portero. Eso es lo que pensará Casillas, eso digo yo. Bien, pero lo fundamental es que además tenía desde el principio, Di Stéfano creó una idea, y ahí el mérito sobre todo de don Santiago Bernabéu, creó una idea comercial del fútbol. Hizo del fútbol un negocio, empezando por el fichaje de Di Stéfano. 4 millones de pesetas que todo el Madrid no tenía, con Santiago Bernabéu, que tuvo que pedir prestado al Banco Mercantil para poderlo fichar en pugna con el Barcelona. La historia de la pugna es célebre y, en fin, ya lo contaremos en otro momento, porque tampoco es cuestión de pasarnos el día hablando de Di Stéfano, que podríamos. Pero a todos los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol de Di Stéfano. Todo el que ha visto fútbol en el último medio siglo ha visto el fútbol de Di Stéfano. Existía el fútbol, como decían los castizos, y luego el fútbol de Di Stéfano. Cuando lo intenta fichar el Barcelona y el Madrid, porque Di Stéfano pertenecía a medias, esta manía que hay en Hispanoamérica de repartirse los jugadores como si fueran esclavos, en participaciones, en cuotas, pertenecía al Millonarios de Colombia y al River, y entonces el Barça lo ficha por el River y el Madrid por el Millonarios, que era donde jugaba. Y tenían los dos bastante derecho. Entonces llegan a un acuerdo insólito, que es que, como los dos tienen derecho, pues que juegue un año en cada equipo. Era tan evidente que era el mejor jugador del mundo, que llegan a ese acuerdo que es incomprensible. Pero ¿cómo va a jugar Cristiano un año en el Madrid y otro en el Barça? Pues es que estaba empezando el fútbol. Pero don Santiago Bernabéu, que era muy pesado, se empeñó en que no lo soltaba, tal. Y el presidente del Barça, que se llevaba bien,
ya llegó un momento en que no podía con el pesado de don Santiago Bernabéu, y entonces en el restaurante Horcher, estas historias de presiones políticas y tal, esto es mentira total, porque el Barça, como el Atlético de Bilbao, ganó más copas del Generalísimo que el Real Madrid. O sea, estos son las mamarrachadas que cuentan ahora muchos periodistas, periodistas, y luego la canallesca deportiva. Lo cierto es que en el Horcher, al final, el del Barça tiró la toalla con una frase muy castiza, que es, ala, per vostal pollastre, que significa, pa' ti la perra gorda. Mira, ya, dejemos Di Stéfano, ficharon a Kubala, que tampoco estuvo mal. Siempre el Barça estuvo, esto lo digo simplemente por precisión histórica, un paso detrás del Madrid. Pero porque Di Stéfano empezó en el Madrid y desde que debutó ya aquello fue otra cosa. Y el Madrid empezó a pedir dinero y a gastar en grandes jugadores y a crear pues esa máquina, ese espectáculo de fútbol que fue el Madrid de las 5 copas, que es cuando empieza realmente el fútbol moderno que llega hasta la actualidad. Así que, pues ¿qué les vamos a decir? Que ha muerto no solo el presidente de honor del Real Madrid, club de fútbol, sino el creador del fútbol tal como lo entendemos, que aunque yo entiendo que para muchos sea una pesadilla, para los que nos gusta el fútbol, pues hombre, es una bendición, nos consuela. O sea, vemos la situación política, vemos el gol de Ramos, y que me perdonen los del Atlético, pero claro, el aullido, son estas cosas, ¿no?, que tiene el fútbol, como le dice el analfabeto, que desde hace 30 años o casi manipula el fútbol español al servicio del Barça. Aún así, no han podido impedir la décima. Bueno, los que quieran despedir a don Alfredo Di Stéfano, pues tienen abierta la capilla ardiente en el palco de honor del Bernabéu hoy, y en fin, pues es una manera, como otra cualquiera, de decir adiós al que no se puede decir adiós, porque cada partido de fútbol que se juega es un homenaje al creador del fútbol actual, que era, pero seguirá siendo Alfredo Di Stéfano. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. A las 10:30 de la mañana se abrirá al público la capilla ardiente con los restos mortales de Alfredo Di Stéfano en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Mañana por la tarde será enterrado en la Almudena en la más estricta intimidad. Di Stéfano falleció ayer a los 88 años de edad, 2 días después de haber sufrido un infarto. Es considerado por la FIFA como uno de los 5 mejores jugadores de fútbol del siglo XX, ganador de 5 Copas de Europa y 2 Balones de Oro. Tras conocerse su muerte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, muy emocionado, convocaba una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu para rendirle homenaje. Nos ha dejado el jugador más grande de la historia del Real Madrid y el mejor futbolista de todos los tiempos. Hoy el Real Madrid y todo el madridismo, que está repartido por todos los rincones del mundo, viven una enorme tristeza y un enorme pesar. Di Stéfano era un tipo extraordinariamente humilde. Yo he visto en el mismo palco del Madrid, antes de caer en silla de ruedas, a Di Stéfano y a Pelé. Pelé, para que lo vieran, saltaba por las filas del palco en una exhibición de patanería lamentable. O sea, tenían que hacerle la foto. Estaba en el palco. Y estaba detrás Alfredo Di Stéfano, que ha sido muchísimo más importante que Pelé. De hecho, Pelé a lo que juega es a lo que inventó Alfredo Di Stéfano, pero con menor entidad. Y Di Stéfano era muy, muy humilde, muy discreto, nunca se daba pote, pero tenía, como diría la vicepresidenta, una retranca monumental y nunca sabías por dónde salía. Estas son algunas frases de don Alfredo. Yo no me merezco tanto, me parece, pero lo tengo que aceptar. Siempre se dice lo mismo, no me lo merezco, pero lo trinco. Pero muy importante para mí que he evitado un viaje en avión, que no es desde luego una de mis aficiones preferidas. Así pues, gracias también por haberme dejado jugar el partido en casa. Soy un argentino de cuna, español de adopción,
madrileño de tradición y madridista de corazón. Buenas noches y muchas gracias. O sea que cuando quería además sabía hablar, ¿eh? Pero siempre con una humildad de toda esa generación, de aquellas las alineaciones célebres del Madrid de las 5 copas, que el Alonso, Marquito, Santa María, Lesmes, Santisteban, Zárraga, Copa Real, Di Stéfano, Puskás y Gento, no verán ustedes a un soberbio. Hoy en Libertad Digital hay muchos testimonios. Yo recomiendo el de Amorós, que lo define como el Bach del fútbol y lo explica. Habrá otros que sea Mozart, otros será Schubert y tal, pero Bach, o sea, la música, pues es. Dice Andrés Amorós, dice, bueno, vamos a ver, uno puede ser muy liberal y tolerante con distintas opiniones, pero para novelista, Cervantes, para dramaturgo, Shakespeare, y para futbolista, Di Stéfano. Bueno, pues ese nivel. Y cuenta Amancio que llegó a jugar con él, la primera etapa de Amancio, cuando viene, creo recordar que con Veloso, del Depor, del Superdepor, cuando era simplemente el Coruña o el Deportivo de La Coruña, lo mismo que ahora, de nuevo en primera, y entonces todavía, y se asombraba, porque le da una camiseta sin número. Dice, cuando te lo ganes. O sea, por eso cuando esto del Madrid dice, no siente la camiseta, bueno, el caso es que Di Stéfano puso esa extravagante religión. Y la verdad es que lo siguen a rajatabla algunos, no todos. Hay muchos testimonios de los que lo tuvieron como compañero de juego y también como Isidoro San José, que lo tuvo como entrenador. Fue muy desprendido. Cuando fue entrenador del Valencia, ganó una liga con el Valencia y además, cuando bajó el Valencia a segunda, se fue a entrenar al Valencia y lo subió a primera, cuando nadie quería saber nada del Valencia. O sea, que además era un tipo estupendo. No podemos decir lo mismo, porque además no juegan al fútbol, de la tripleta de candidatos a lo que no sé muy bien qué es. Parece que es la Secretaría General, otros dirían que la Moncloa. Pero en el debate de Ferraz, que tuvo lugar ayer, lo que quedó claro es que aquí no se moja, o sea, aquí a Di Stéfano, vamos, pero nadie, ¿eh? Pero ni a Di Stéfano ni a Mangriñán, que fue un defensa del Valencia, precisamente, que le hizo el mejor marcaje que le han hecho nunca a Di Stéfano. Le dijeron, no te separes de él. Y tan no se separó de él, que es que se fue hasta detrás de él en el descanso al vestuario. Hasta que le dijeron, Mangriñán, que tú estás en el otro vestuario. Ah, porque iba detrás de Di Stéfano. Bueno, pues estos no son Mangriñán, no son Di Stéfano, porque le falta calidad, pero además no son mangriñanes, porque lo que hacen es eludir de una manera pasmosa cualquier concreción, cualquier proyecto político. Yo creo que es porque no lo tienen. Y entonces, claro, es más fácil eludir el vacío, exhibir el vacío cuando vives en el vacío. Hay quien piensa que a lo mejor esconden algo. Sinceramente lo dudo. Los candidatos a liderar la Secretaría General del Partido Socialista protagonizaron ayer un acto con militantes en Ferraz en el que los tres defendieron como ejemplar la reacción del Partido Socialista andaluz en el caso de los ERE. Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias coincidieron también en defender la celebración de primarias para designar al candidato a la Moncloa, gane quien gane, este domingo. Sánchez, Madina y Pérez Tapias se referían así a uno de los casos de corrupción que afecta de lleno a los socialistas en Andalucía. Tampoco te puedo aceptar el que digas que en el caso de los ERES de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía no haya actuado con contundencia, que lo ha hecho. A mí me gustaría que, como los socialistas de Andalucía, actuaran todos, siendo, por ejemplo, ellos los primeros que pidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía. ¿Cuán diferente hubiese sido la situación si se hubieran asumido en el momento oportuno y por las personas a las que correspondiera la responsabilidad o las responsabilidades políticas por el caso ERES? Este señorito, digan ustedes, bueno, este es Pérez Tapias, el de la izquierda socialista. ¿Cómo será la derecha? Defendiendo la corrupción. Dice, si no hubieran hecho más. Hombre, ¿les parece poco lo que robaron? Todavía más. Pero el problema fundamental que tenemos ya este otoño es la secesión de Cataluña. ¿Y ahí qué dijeron? ¿Qué no dijeron? También hablaron sobre la consulta independentista de Cataluña después de que en las últimas fechas hayan realizado declaraciones contradictorias sobre este asunto. Escuchamos a Eduardo Madina y a Pedro Sánchez.
No voy a decir que España es una nación los lunes y dos naciones los jueves. Voy a decir siempre lo mismo. España, el conjunto de la sociedad española, tiene derecho a decidir una reforma constitucional de carácter federal que este partido ha pactado y que es materia lo suficientemente seria como para que yo aquí no juegue con ella. No creo en que se tenga que hacer un referéndum ni pactado ni legal. Creo que tenemos que afrontar un proceso de reforma constitucional que alumbre el verdadero ser de España, que es la España federal. Y a partir de ahí que se haga un referéndum entre todos los españoles para, de una vez por todas, validarlo. Es Pedrito Sánchez. Ya sabe lo que es el verdadero ser de España. O sea, cuando no ha sido federal España, no ha sido España. Menos mal que ha venido Pedrito Sánchez a contárnoslo. Pero ¿y el Madina? Este es que tiene más cara que espalda. Dice, yo no voy a decir lo que es España los lunes y otra los martes. Es más, hoy tampoco lo voy a decir. Yo no me mojo ni en la ducha. Dice, y entonces tienen derecho a una constitución federal. Bueno, y a una constitución unitaria y confederal y regional y autonómica. Pero ¿cómo que qué pasa? Que solo tenemos derecho a la España que quiera el PSOE. Pero si no sabe qué España quiere. Pues con semejante compromiso, pues ¿cómo no le van a ganar a comer la tostada los de Podemos y su chico de los recados, Alberto Garzón? Porque Izquierda Unida se va a convertir en la mucama de Podemos. Si es que no tienen un solo principio, ni una idea, ni... Los de Podemos piensan exactamente igual. Me he leído unas declaraciones de Monedero, que es el que manda. Bueno, lo mismo, la misma gansada. Como estamos a favor del derecho a decidir, somos los únicos que podemos conservar España. Dice, o sea, como la vamos a trocear, somos los que sabemos cómo conservarla. Muchas gracias, Monedero. Pero estos son iguales, ¿eh? Ahora, cuando ya le pones la prosopopeya del sur, del tapies vamos, ya es para salir zumbando. En fin, seguro que le faltan puntos. Porque va muy acelerado, o sea, va muy desenvuelto, se embala, exacto. Bueno, pues Federico, para los que sí tienen los 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa les va a dar el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Tienen que entrar para saber si tienen sus puntos en consultatuspuntos.com y después, si comprueban que tienen los 15 puntos del carnet de conducir, llaman a Línea Directa. Desde ese momento ya pagan menos que nunca en su seguro de coche o moto, así de fácil. Hay que llamar al teléfono 902 123 536 902 123 536 y consultar las condiciones. Lo pueden hacer en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Bien, vamos a ver cómo está el tráfico. Silvia Rivero, buenos días. Buenos días, Federico. A esta hora en Madrid encontramos tráfico lento en los accesos al Paseo del Manzanares desde el de Santa María de la Cabeza, y en el centro de la ciudad hay dificultades en el Paseo Eduardo Dato, en las proximidades a Rubén Darío, y también en la calle María de Molina con Francisco de Silvela. Las 7:30, las 6:30 en Canarias, seguimos en la mañana, esto es radio y esto es el PSOE. El PSOE es una especie de caos con ventanas a la calle. Antes han oído ustedes cómo Madina, para no hablar de qué idea tiene de España nación y de España Estado, que son dos cosas distintas. Aunque a alguno no se lo parezca, porque piensa España nómina, no. Vaya, una cosa es la nación española, los españoles, que estamos donde estemos, y que mañana, si hay una independencia de Cataluña, que es en lo que están trabajando estos tíos, pues los españoles que queden allí seguirán siendo españoles. Y además, por supuesto, habrá que ayudarles. Eso, vamos. Lo de los musulmanes es una broma, al lado de la mitad de la población que no es nacionalista en Cataluña, y que cuando vean cómo se comportan los sacamantecas, pues entonces a lo mejor cambian de opinión. Era más negocio. Bueno, el gran negocio de Cataluña en todo el siglo XX ha sido estar en España. España en proteccionismo, el arancel Cambo, etc. Pero los que han hecho el trabajo sucio de la charneguización, es decir, la conversión de los españoles, simplemente españoles, muchos nacidos en Cataluña y la mayoría fuera de Cataluña, han sido los partidos de izquierda. El PSUC, el Partido Comunista, primero, y después el PSC, que es el heredero de la política del PSUC. Estos son los que inventaron, pues se llamó, hablando de Vázquez Montalbán, que ha sido el gran ideólogo de esta
esta podredumbre ideológica que llegó a catalogar al Barça como el ejército desarmado de Cataluña. Este tipo de mamarrachadas que son de curso legal, todo esto viene de la izquierda que se suponía que tenía que defender a los trabajadores. Bueno, y luego el PSC, Partido Socialista de Cataluña, que es el heredero del PSUC, también en esa demagogia de ser más nacionalistas que los nacionalistas, pero al mismo tiempo no ser nacionalista, pero serlo mucho, pero serlo poco, pero serlo bastante, pero no lo bastante nunca, pero lo bastante siempre, porque no somos nacionalistas, pero muy nacionalistas somos. Dirán ustedes, pero ¿qué me está contando? No, les estoy describiendo el PSC. El PSC es nacionalista, pero antinacionalista. Es separatista, pero unionista, pero bastante separatista, pero relativamente unionista. Y si, ¿por qué no se aclaran? Porque entonces no serían el PSC. Han hecho el trabajo sucio de los señoritos y ahora ya, pues como charnegos, han sido despedidos. Y nunca más volverán al gobierno. Tienen 1/3 de los votos que tenían hace 6 años. Pero 1/3 y bajando. Y se explica, porque ahora van a ver ustedes lo que el nuevo líder, que es un gordito que salió del armario hace ya unos años, un tío más malo que la quina, malo, enredador, un liante, es un Arriola con ínfulas. Es como si ahora Arriola dijera, no, en el PP voy a mandar yo, y nadie quisiera mandar en el PP, y entonces mandar a Arriola. Bueno, pues por eso Iceta es candidato único para la Secretaría General del Partido de los Socialistas de Cataluña, que no es un partido, porque está partido por la mitad, son 2 o 3, socialistas, pues lo que yo te diga, y de Cataluña, bueno, claro, porque en ningún sitio más los admitirían. Pero ayer Iceta, que hay que reconocerle valor e ingenio, este no es como Madina, este se atreve con todo. Este ayer explicó que ellos están a favor del referéndum para ir en contra de lo que quiere el referéndum. Esta es la cuadratura del círculo para que les perdonen la vida los medios en Cataluña. Dice, yo estoy a favor del referéndum, no para la separación de Cataluña, que es para lo que se hace un referéndum ilegal, sino para que se quede en España. Dice, entonces no estés a favor del referéndum y ya está, porque como ya está, ¿para qué quieres que se quede? Si ya está. Entonces no serían el PSC, entonces serían partido de gente normal. Ya no habrían tenido el negocio que han tenido durante 30 años, que se les acabó. Pero ayer Iceta le echó una cara. O sea, lo de Madina fue fuerte, pero Iceta, en su estilo, es como, si no se hacen una idea, es como François Hollande. Le falta el casco, porque este no se oculta a la hora de sus líos amorosos y tal. Pero igual, o sea, un gordito, la española, una aceituna como ninguna, pues eso es la española, o sea, es aceituna rellena, no sé si de rica anchoa, pero de algo. Y con una cara que ya quisiera la sabrosa aceituna rellena, la española. El futuro líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido la celebración de la consulta ilegal en Cataluña, aunque ha propuesto cambiar la doble pregunta del 9 de noviembre presentada por Artur Mas. Según Iceta, la nueva pregunta debe garantizar el carácter nacional, dice, de Cataluña, un pacto fiscal solidario y blindar las competencias de la lengua y la cultura. Estamos diciendo al presidente Mas por qué no hace una pregunta que no sea propia de un referéndum, sino que le dé un mandato para negociar, que le pida a los catalanes si querrían que el gobierno de Cataluña negociase con el gobierno de España una serie de cosas para resolver los problemas de relación que tenemos. Los problemas de relación es que Cataluña tiene que ser un Estado donde los españoles no pintemos nada, pero paguemos y garanticemos las pensiones. Y evitemos la quiebra porque deben 56.000 millones de euros, una deuda superior a la griega. O sea, los españoles somos una colonia económica del nacionalismo catalán. Y además, cuidadito con tocarles y que nos atropellen. No, vamos a ver, hasta ahí podíamos llegar. Ellos son seres superiores, que es en el fondo lo que está detrás del separatismo vasco y catalán, que ellos son superiores. Entonces, ¿por qué siendo superiores van a ser tratados al mismo nivel? O sea, los socialistas, que si algo bueno tenían en su origen era la igualdad, defendiendo la desigualdad. Dicen, los problemas de relación que tenemos, no, los problemas que tenéis vosotros. Primero con vosotros mismos
y después con el sentido común. O sea, pero ¿cómo va a ser una nación y un Estado de ciudadanos no libres y desiguales? ¿Pero qué Estado puede sobrevivir así? Ninguno. Pero mientras se deshace esto se han forrado. Ahora, lo más escandaloso de ayer es la demostración de que ya tenemos jueces bolivarianos. Y los tenemos en la Audiencia Nacional. El argumento que exhaló ayer la Audiencia Nacional para condonar, en la práctica respaldar, el asalto al Parlamento de Cataluña es propio de un tribunal de Cuba o de Venezuela. Es alucinante. O sea, la Audiencia Nacional se creó para luchar contra el terrorismo. Es heredera del Tribunal de Orden Público. Nació para luchar contra la ETA. Bueno, ciérrenla, aunque sea sin lanzallamas. O sea, con esta sentencia, enhorabuena Gallardón, pero ciérrenla. Bueno, es que es de no creer. La Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los 19 acusados por el asedio al Parlamento catalán. Los magistrados Manuela Fernández de Prado y Ramón Saez Valcárcel votaron a favor y solo Marlaska se posicionó en contra. Uno de los acusados ha sido condenado a 4 días de localización por una falta de daños. La Fiscalía pedía para ellos 5 años y 6 meses de prisión. Los hechos tuvieron lugar en junio de 2011 cuando un grupo de radicales impidió el acceso de los diputados a la Cámara catalana. Artur Mas tuvo que acceder en helicóptero al Parlamento regional. El tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenarlos y se ampara en la defensa de la libertad de expresión. Llega a decir este tribunal, estos magistrados, que digo bolivarianos porque no sé si son castristas o qué, pero el argumento es el de Pablo Iglesias, el de Pablemos. Dice, es que claro, cuando la información solo llega por medios privados, ¿qué quieren? El de la información de Cuba, que solo llega por un medio público. Pero ¿en qué mundo viven estos tíos? Mejor dicho, ¿en qué mundo viven? Ya lo sé, en el que cobran. Pero ¿en qué mundo quieren vivir? En el paraíso habanero o caraqueño. ¿Pero cómo que la información se lleva por medios privados? Pues como en todas las democracias. ¿Ustedes qué quieren? ¿La dictadura comunista? Pues díganlo y hagan el favor de largarse alguna y disfrútenla. En cuanto lleguen ya verán ustedes lo poco que duran. Enseguida se les notará. No es suficientemente obediente, a la cárcel. Pero es que es asombroso. Llegan a decir que es que querían hablar con los diputados. Pero bueno, que no hay pruebas y los hemos visto todos. Querrá decir que no las quieren ver. Pero esto es la Audiencia Nacional. Por favor, que de verdad ciérrenla. Bueno, y otro que está loco por la música. Faltaba alguien del PP, y esta vez no ha sido Celia Villalobos, cosa rara, que saliera por la izquierda a demostrar que está a la izquierda de Gengis Khan, o de, no sé, o del Che Guevara, o de Monedero, lo que ustedes quieran. Pero ha sido Monago. Monago quiere gobernar con Pablemos y con, no sé, Marujemos. O sea, es una cosa asombrosa. José Antonio Monago ha defendido a Podemos. En una entrevista concedida a la televisión autonómica, el dirigente popular repasa la actualidad regional y nacional. El presidente de Extremadura expresa su respeto a la formación de Pablo Iglesias y no descarta llegar a acuerdos de gobierno si en el futuro Podemos logra entrar en el Parlamento autonómico. Cuando uno concurre a unas elecciones democráticas y tiene su respaldo, lo menos que se merece es el respeto. Luego puede haber discrepancias, más o menos al 100% o al 10%. Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Si siempre, a mí me conocen ya mis paisanos, me conocen los extremeños. Yo no soy una persona dogmática, con anteojeras. Si no hay dogma por parte del que tienes delante y hay una buena idea, podemos hablar de la buena idea. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a haber dogma si es partidario de la dictadura comunista? Pero vamos a ver, ¿cómo que cualquiera que es elegido? O sea, los etarras entonces son respetables porque hay gente que los apoye. O sea, los nazis eran respetabilísimos. Los votó media Alemania y luego ya no dejaron votar más, pero los hubiera votado la Alemania entera, cuidadín. Pero vamos a ver, señor Monago, ¿quiere usted... Tente, Sancho, tente, que decía Don Quijote, tente, amigo Sancho. O sea, contente. O sea, yo sé que el afán de poder es lo que mueve a los políticos, pero hay límites. Y además se puede buscar de una manera un poquito más decorosa.
Ves que parece Revilla el de las anchoas. Pero claro, como en el PP no hay discurso, no hay principio, lo dijo Luisa Fernanda Rudy, necesitamos un nuevo discurso y mantener los principios. Principios no quedan y discurso no hay, pues sale Monago por un lado y Feijóo diciendo, afortunadamente para Galicia, lo contrario. Pero es que con ese argumento lo mejor es que gobierne el PSOE, sin dogmas. Bueno, y ya sin leyes, total, vamos a robar. Oye, un respeto, que han sido elegidos. O sea, todos los imputados del Parlamento de Andalucía, por ladrones, cuidado, un respeto porque han sido elegidos, Dice, pero los eligieron para robar. Bueno, robar, esta sentencia todavía no es firme. Firme, lo de siempre. Bueno, vamos a ver cómo está la prensa económica, que también tiene su aquel. Tengo 12 años. Yo 16. Yo 14 años. Pues yo tengo 11 años. Este verano, los años que cuentan son los de carné de conducir. Si tienes más de 10 años de carné, vente a la Mutua y te damos 10 euros por cada año de más. Llama al 902-555-485. Consulta condiciones. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, lo de GoWex... Terremoto GoWex. Sí. Hay que decir que además ya ahora están echándole la culpa a todo el mundo. Hasta la alcaldesa de Madrid le echan la culpa. Bueno, hay que decir que a GoWex el primero que le dio dinero es el PSOE. Luego tampoco faltó el PP. Pero premios y subvenciones, el PSOE de ZP. Sí, y además muchos inversores, porque una de las cosas que choca cuando uno se pone a leer la letra pequeña de lo que ha sucedido con GoWex es que, claro, tenían muchos contratos con la administración, pero eran unos contratos baratos, prácticamente gratuitos. E incluso el Ayuntamiento de Nueva York, con quien había contratado GoWex para ofrecer wifi, decían, no, pero si a nosotros... nos cobraron mucho menos de lo que partía en la luego propuesta no salían las cuentas. Inicial. Claro. Era tan barato. En cambio, iban atrayendo inversores. El caso es que sigue sacudiendo el escándalo GoWex. En Libre Mercado hoy podemos leer las principales víctimas de GoWex, accionistas, trabajadores y el mercado alternativo bursátil. Tenemos que decir que también en Libre Mercado se puede ver ya el vídeo de la última arenga el día anterior a reconocer que había falseado las cuentas, diciéndole a sus trabajadores, el señor Genaro, que iban a dar la batalla, que era injusto lo que estaban diciendo, que le vamos a poner el wifi hasta Gotham. Eso. Esto un día antes, apenas 24 o 30 horas antes de reconocer que había falseado las cuentas. Es cara hasta el final. Cara dura, pero... Ahora, tú lo ves, y tú ves que está mintiendo. O sea, no hace falta ser un experto en lenguaje gestual, ves que es un cara dura, que es un trilero de los que antaño andaban por la calle Las Sierpes. La calle Sierpes en Sevilla, y siempre había un trilero, la bolita, ¿dónde está la bolita? Y nunca pillabas la bolita, porque eran unos artistas, ahora no sé si están. Bueno, pero es que lo ves, tiene una cara de estafador, o sea... Sí. No, y aquí ha jugado... Ahora es verdad que los términos en que iba la subasta se lo llevaba todo, pero hombre, a ver si va a tener la culpa la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid por querer instalar gratis, o por lo menos muy barato, el wifi gratuito en los autobuses o en el metro. Lo que hace falta es que encuentren otro contratista cuanto antes. De hecho, en la MT, hasta donde se sabe, no pagó nada el ayuntamiento. Simplemente era un contrato a cambio de poder poner la publicidad de GoWex en los autobuses. O sea, fue un intercambio publicitario. Pero sí es que además la gestión económica del ayuntamiento, ahora que ya se acerca al final, es que ha sido lo mejor de Ana Botella con diferencia. Pero otras cosas no. Pero la gestión, bueno, ojalá Gallardón hubiera sido como Ana Botella. En vez de dejar de ver 9.000 millones, ya ella lo está dejando en 6. Sí, hombre, han reducido. Oye, que no está mal, un tercio de esa ruina que nos legó el ínclito ministro de Injusticia no está mal. En fin, pues vamos a hablar de Di Stéfano, claro. Pero antes tenemos una cosa, yo estoy atónito, de verdad. Bueno, ¿qué hablamos primero, Esmeralda? ¿Hablamos de la nueva idea de Telefónica o primero? Y pues luego si ya quieres, nos la vamos a despedir al gran don Alfredo. Telefónica nos trae una nueva aventura deportiva y una buena noticia además para los jóvenes que padecen diabetes de tipo 1, porque junto al alpinista Josu Feijó
pone en marcha la tercera edición ya, Federico, de Diabéticos en el Everest, donde podrán participar jóvenes de entre 18 a 40 años que pues padezcan diabetes de tipo 1 y que además, bueno, eso sí, que estén en buena forma. En el portal Médico Salud Spot se pueden registrar ya mismo y hasta el día 15, y Telefónica escogerá a 4 jóvenes de entre todos los que se registren que podrán realizar esta apasionante aventura con toda la seguridad del mundo. Oye, qué cosas, ¿verdad? Fantástico. Bueno, vamos a los deportes. Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar? Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan. ¿Dormax nos ayudaría en estos casos? Efectivamente, Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día. Dormax de Laboratorios Acta Pharma con su fórmula única de componentes naturales, una ayuda para el buen descanso. Dani Blanco, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hoy la noticia tiene solo un apellido, Di Stéfano, a pesar de que el Mundial empieza ya la recta final, pero de verdad. Llega hoy la primera semifinal entre Brasil y Alemania, pero evidentemente hay que hablar de Di Stéfano. La Capilla Ardiente ya ha quedado instalada, se va a poder visitar desde las 10:30 de la mañana en el Santiago Bernabéu, Federico, hasta las 10 de la noche. Van a ser 12 horas de auténtico sentimiento madridista, como el que tuvo ayer Florentino Pérez en un acto súper emotivo, media hora de... Pues que además es de verdad, es que lo creía, lo quería, fue un empeño de Florentino hacerlo presidente de honor, y todos los homenajes le parecían pocos, y tenía razón. Desde todos los ámbitos de la vida pública, política, deporte, Ignacio González, presidente de la Comunidad, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, han hecho llegar las condolencias al Real Madrid, y desde todo el mundo del deporte, hombre, es rivalidad y evidentemente en un fallecimiento pues no se nota esa rivalidad, pero destacados son los mensajes de Andrés Iniesta, de Diego Pablo Simeone y del presidente del Barcelona, José María Bartomeu, a reconocer al más grande o uno de los más grandes del fútbol español. Claro. Bueno, y hoy en la semifinal, Brasil-Alemania, qué raro que tengan 24 horas más que Argentina, ¿verdad? Sí, sí. O sea, esas cosas raras. Brasil casi no se ha colocado el Mundial. No. ¿Y qué? ¿Lo arbitra también Velasco Carballo? No, lo va a arbitrar un árbitro mexicano, el del mordisco de Luis Suárez a Chiellini. Que no vio. La semifinal, que no vio. Que no vio. O sea que pues para que una semifinal... que no morderán hoy. O sea, tú te imaginas a Hulk, el increíble Hulk, mordiendo. O sea, es capaz de morderle la cabeza a Neuer. Sí, precisamente Hulk, Federico, va a ser titular con Ramírez que va a sustituir a Neymar, y con Óscar y Fred en ataque, y a Thiago Silva le va a sustituir Dante, el jugador del Bayern Múnich. Baja muy importante la de Mira Thiago que es Silva. malo Dante, además. Es que yo creo que Alemania hoy puede ser tremendo. Por cierto, hoy Alemania con Müller y con Klose, los dos arriba, y Toni Kroos dijo ayer en rueda de prensa que ya ha tomado una decisión sobre su futuro y que la comunicará el lunes. Bien. A ver, Fernando, a ver. 95% clarísimo que va al Real Madrid. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa y mañana lo contamos. Son las 8 menos 10, vamos a las noticias de cercanía, y a partir de las 8 el tiempo sigue secuestrado sin que el CNI haga nada, la mínima en León. Sigue siniestrada, la mínima de todo. Lo de León no ha sucedido nunca y estamos ante un caso de hurto no famélico. De hurto, no sé, de escalofrío. Pero bueno, ya les contaremos luego, con las noticias, con las grandes novedades del PSOE, que se resumen en una, no hay ninguna, y luego con estos jueces bolivarianos que nos acaban de salir. Bueno, ya con estos jueces, ¿para qué revolución? Nos van a mandar directamente a la cárcel. Están en contra de los medios privados. O sea, están en contra de la democracia, porque todas las democracias del mundo lo que tienen son medios privados de comunicación. Donde hay medios públicos es que son dictaduras, o que queda dictadura. Bueno, pero así están en la audiencia. Y luego en la tertulia, pues anda que no hay que comentar hoy. Es